Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de nuestro segundo tema de la doctrina de Cristo, el cual es el ángel del Señor. Quédate aquí para que juntos aprendamos. Una vez más, gracias por estar aquí aprendiendo del Señor con nosotros y vamos a comenzar. La imagen que ves en pantalla es la de la ciudad de Zagreb en Croacia. Es una ciudad muy pero muy bonita y que curiosamente es muy visitada por los turistas por tener este funicular. Este funicular es bien especial porque recorre 216 metros y es muy especial allí. ¿Pero qué hay de especial? Bueno, encontramos también que hay un ángel hecho de oro. Quería que lo viéramos para que dimensionáramos si para los ciudadanos de Croacia es importante este ángel que es parte de uno de sus monumentos de historia y religiosos que hay allí en su país, cuánto más para nosotros no será importante aprender del ángel del Señor, del que es verdadero, del que es más valioso que el oro y del que está presente en nuestras vidas. Este en particular lo encuentras en la misma ciudad que te mostré aquí, de Zagreb, Croacia, y aprendamos un poquito acerca del ángel del Señor. Resulta que vamos a encontrar el ángel del Señor en acción en la Biblia, en muchas partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento lo encontramos bastante, muy frecuentemente, y para algunas personas es misterioso porque es un personaje misterioso porque, o sea, se dice como el ángel del Señor, pero se nos deja ahí. ¿Qué hace referencia al ángel del Señor? ¿Sí? ¿Qué hace? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Con Agar en Génesis 16, del 7 al 13, al personaje de Agar le ordena volver, ¿verdad? Le ordena volver cuando estaba huyendo de Sara. Recordemos que Agar sufría con sus actitudes, con sus sentimientos y le dice, ven para acá, le ordena volver, ¿verdad? Cuando estaba huyendo de Sara. Con Abraham en particular, en Génesis 22 del 11 al 18, le impide sacrificar a Isaac. Eso lo dice la palabra de Dios, cita puntualmente el ángel de Jehová. Y dice también, por ejemplo, en Génesis 31 del 11 al 13, que instruye a Jacob para regresar a Canaán. Le da esa guianza a Moisés en Éxodo 3. Le comisiona para ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. A Josué también le va a través de él reprender a Israel, ¿verdad? Y a Gedeón en Jueces 6 lo envía a salvar a Israel de los madianitas. A Manoa y a su esposa les anuncia el nacimiento de Sansón, su hijo Sansón. Y a David vemos que se le presenta también cuando fue enviado para destruir a Jerusalén. Entonces es una realidad, es impresionante. El ángel de Jehová le cambia la vida y le cambia la vida a muchos personajes bíblicos y al pueblo de Israel también, pero necesitamos saber quién es el ángel de Jehová, porque aquí en Éxodo 23, 20 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar en el que yo he preparado. Y en Zacarías vemos también otra cita bien interesante. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Entonces, digamos que hay muchos ángeles anónimos que han sido enviados por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ángeles anónimos, ángeles que no tienen un nombre en particular. De esto vas a encontrar dos ejemplos puntuales, ¿sí? En los dos ángeles que sacaron a Lot de Sodoma, ¿sí? Y en los que sacaron a Pedro de la cárcel. No lo tengo aquí en este momento, pero hubo un ángel que sacó a Pedro de la cárcel y otro que sacó a Lot de Sodoma. Y también hay ángeles con un nombre, o sea, hay anónimos y hay otros que sí tienen nombre, que han sido enviados por Dios para cumplir encomiendas específicas, ¿sí? Para cumplir misiones específicas, como el ángel Miguel. Estoy segura que has escuchado del ángel Miguel, que luchaba a favor del pueblo de Dios en el tiempo de Daniel, o también el ángel Gabriel, por ejemplo, que fue el que fue enviado a anunciar el nacimiento de Jesús. Y todos estos ángeles fueron creados por Dios, porque recordemos que en Colosenses 1, 16 al 17 dice que todo fue creado por el Señor. Pero
lo que necesitamos aprender hoy es acerca de un ángel que tiene un nombre en particular. El nombre es el ángel de Jehová. Esto es lo que nos ocupa en esta ocasión y vamos a aprender acerca de esto. Entonces, siempre encontramos la respuesta ¿dónde? En la Biblia, como lo ves aquí, en la Biblia. Y en la Biblia vamos a analizar según qué se da este nombre del ángel del Señor. Entonces, en Agar, que es nuestro primer personaje, vamos a ver si podemos aquí colocar el puntero. Con Agar, entonces le dice en Génesis 16:13, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. A Abraham en particular, el ángel de Jehová le dijo, por ti mismo he jurado, dice Jehová. Sí, estamos leyendo estas citas de acá. A Jacob en particular le dice, yo soy el Dios de Betel. A Moisés le va a decir, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. A Josué también le va a hablar, a Manoah en particular le dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y a Gedeón, ¿dónde tenemos a Gedeón? Aquí. Le dice, Jehová le dijo, paz a ti. Y a Manoah ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces vemos que en casi todos y cada uno de estos casos, el ángel de Jehová se presenta a ellos. Entonces no hay duda de que el ángel de Jehová, de Jehová es Dios, ¿verdad? Es Dios. Pero hay ocasiones en las que la Biblia se refiere al ángel de Jehová como alguien que es diferente y que es más bien enviado por Jehová, que fueron los dos versículos que leímos, Éxodo 23 y en Zacarías 1, como si fueran dos personas diferentes. Pero ¿a qué hace referencia a esto? La palabra nos habla aquí a que el ángel de Jehová es Dios, pero no es el Padre. Sabemos que hay una división de la Trinidad, ¿sí? Y que hace referencia entonces el ángel de Jehová a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque recordemos que la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, Jesús nos ha dado a conocer al Padre, ¿verdad? Pero que al Padre nadie le ha visto como tal puntualmente. Solo Cristo se ha hecho visible, ¿sí? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero nadie ha visto en particular al Padre o al Espíritu Santo así de una manera pues tangible. Entonces, ¿a quién vieron? Agar, Abraham y Moisés, los personajes que vimos acá. ¿A quién vieron Moisés, Agar y Abraham? ¿A quién fue el que vieron entonces? Bueno, pues las apariciones del Señor Jesús en forma visible, sea de forma humana, o sea, de una forma humana o de una forma angelical. Sí, son llamadas teofanías y este concepto es muy importante que lo tengas en mente. Teofanías y que lo anotes también si es posible. Una teofanía es una aparición del Señor Jesucristo. Entonces, si te preguntan en algún momento qué es una teofanía, tú ya sabes qué decir. Aparición del Señor Jesucristo, sea de forma angélica o sea de forma humana. Y estas ocurrieron, como dijimos, en el Antiguo Testamento solamente, antes de que Jesucristo se encarnara. Pero una vez Jesucristo vino en carne, llegó aquí al mundo, nunca más se manifestó como ángel, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento como ángel y cuando ya llegó y se encarnó en su cuerpo humano, ya nunca más lo volvió a ser como el ángel de Jehová. Pero esto nos habla acerca de algo muy importante. Vamos a ver si podemos ir a esta diapositiva en particular, que es acerca de la preexistencia de Cristo. Y vamos a hablar brevemente acerca de por qué el hecho de que veamos a un ángel de Jehová en la Biblia nos habla de una preexistencia de Cristo, porque dijimos que el ángel de Jehová hace referencia a la segunda persona de la Trinidad. Mira cómo dibujo un dos, segunda persona. ¿Y quién es la segunda persona de la Trinidad? Bueno, pues es Cristo, porque ya hablamos que no era el Padre ni Espíritu Santo. Entonces, el hecho de cuando hablamos acerca del ángel de Jehová, hablamos de que Cristo estuvo presente incluso en el Antiguo Testamento y para algunos de nosotros eso va a ser como que, ¿qué? O sea, ¿en serio? Pero si yo pensaba que Cristo aparecía en las páginas del Nuevo Testamento. Bueno, la verdad es que encontramos algo diferente en la escritura. Claro que sí, aparece personificado en el cuerpo de un bebé y luego crece, fue molido por nuestra rebelión en la cruz, resucita y asciende al cielo con el Padre, pero en el Antiguo Testamento encontramos también su presencia.
¿sí? Y encontramos su presencia a través de las teofanías. Eso es lo que vimos hasta ahora. Teofanías es la aparición y la personificación, sea en forma angelical o en forma humana de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que la preexistencia de Cristo es una doctrina que hace referencia a que Cristo ya estaba preexistente. Y esto es algo que es difícil para que entendamos, ¿verdad? O sea, como que ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Si me hago entender. Es un dilema filosófico muy interesante. ¿Qué pasó primero? ¿Fue la gallina? No, pero para que fuera la gallina tuvo que haber un huevo. Pero para que hubiera un huevo tuvo que haber una gallina y así sucesivamente. Entonces es bien complicado entenderlo. Este es nada más un ejemplo que estoy haciendo, pero para eso hay que tener humildad. Tenemos que tener humildad para comprender este tipo de enseñanzas que la Biblia nos entrega. Que al tener esta humildad vamos a poder entender y comprender lo que el Señor quiere que comprendamos. Sin luchar tanto, simplemente aceptando lo que vemos en las escrituras. La preexistencia de Cristo hace referencia de que Él antes de todo ser creado, antes de la creación, Él ya existía. Quiere decir que Cristo, vamos a ver si encontramos esta parte, Cristo no fue solo un hombre y no fue creado porque existió, ya estaba existente desde la eternidad y se manifestó a los hombres desde antes de su nacimiento en Belén, ¿verdad? Las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento son esa prueba de que Cristo ya es preexistente. Sí, que desde antes él ya existía. Entonces, esto para algunos de nosotros va a ser algo como que, wow, no sabía esto, creí que Cristo era un ser creado, pero no, él no fue un ser creado, él fue un ser que preexistía, o sea, que estaba antes de la creación y que esto nos lo demuestran las apariciones del ángel de Jehová. Es decir, que cuando hablamos del ángel de Jehová, ¿de quién estamos hablando? Cuando te pregunten, de Cristo. ¿Y cómo se dice, cómo se le llama esto técnicamente? Teofanías, ¿ok? Teofanías, ¿verdad? Las apariciones. Entonces, vemos que aquí están estos versículos que sustentan esta postura de la preexistencia de Cristo. De nuevo, estamos aprendiendo cosas muy interesantes de la teología que para algunos de nosotros van a ser un poquito difíciles de entender. Al principio para todos es difícil, pero le pedimos a Dios la sabiduría de que nos regale su sabiduría para interiorizar estas doctrinas desde la edad en la que estamos. Chicos y chicas, ustedes están muy jóvenes, es muy importante que tomemos este conocimiento que el Señor les está entregando en sus manos y lo tomemos y que sea como ese plato que está servido en la mesa. No lo dejemos que se enfríe. Tomemos, comamos de aquí porque es la palabra del Señor que nos está enseñando. Más valioso que cualquier otro tiempo que tengamos en la semana es el día domingo y cuando nos sumergimos en la palabra. Un pequeño paréntesis. Bueno. Antes de la creación vemos la preexistencia de Cristo en que Cristo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es cuando la Biblia declara abiertamente la preexistencia de Cristo. Durante la creación, Juan nos dice que el Verbo, Jesucristo, fue el creador de todas las cosas. Juan también nos vuelve a decir, si es el creador de las cosas, no pudo ser creado. O sea, no fue un ser creado, sino que siempre estuvo la preexistencia de Cristo. Preexistencia, antes de existir, o sea que siempre estuvo, ¿verdad? Y en Juan 8:58, que es algo ya después de la creación, o sea, él estuvo en un antes, en un durante y obviamente en un después y ahora, ¿verdad? Pero después de la creación, después de que todo fue creado, Juan 8:58 nos dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Todos estos versículos y muchos más nos demuestran la preexistencia de Cristo. Pero quisiera que dejáramos este tema un momentito allí para que fuéramos a ver en dónde estábamos. Esto fue un pequeño como que paréntesis, pero vamos a hablar ahora de cómo en la Biblia el término ángel de Jehová aparece más de 50 veces en el Antiguo Testamento y una frase similar a la del ángel de Dios aparece 9 veces. Entonces, mientras algunas de estas referencias hacen
o sea, algunas de estas citas 59 hacen referencia a ángeles que eran ordinarios, o sea, ángeles, lo que hablábamos ahorita, anónimos o ángeles que tenían una misión, una comisión especial. Hay muchas de estas citas dentro de estas 59 que encontramos, se encuentran en el Antiguo Testamento y 9 especiales, que hacen referencia a un espíritu o estrictamente a un espíritu enviado del cielo. La palabra a menudo significa mensajero, pero enviado del cielo, ¿verdad? Pero no hablamos de este mensajero así al respecto, para que te memorices que no hablamos de algo así. Te traje el caso de Nguyen Ngoc Man, espero haberlo pronunciado bien. Él realizó una hazaña heroica, algo imposible casi de lograr. No sé si lo viste en redes, en las noticias, que alrededor el año pasado, en marzo, más o menos, o sea, hace un año más o menos, a principios de marzo, sí, desde el 12º piso de un edificio, una niña de 3 años estaba literalmente a punto de caer, como ves aquí en la imagen que se logró captar del video. Y esta historia le da la vuelta al mundo porque cuando ya estaba a punto de caerse, el mensajero logra rescatarla. Los vecinos estaban aquí alrededor pidiendo ayuda, estaban desesperados, estaban muy preocupados por la niña. Y él, un mensajero de 31 años, que esperaba una cliente en la entrada de los apartamentos, salió del carro, vio a la niña en riesgo y pues subió rápidamente al tejado de metal en el primer piso, desde el cual ella estaba ahí colgando y pues su idea era atrapar a la niña antes de que se cayera, ¿verdad? Y él logró atraparla antes de que la niña pues totalmente se cayera. Pero a lo que vamos no es a ningún mensajero heroico como el de Nguyen, aunque fue un increíble, pero no estamos hablando de un mensajero así, estamos hablando del mensajero más importante, el que trajo las buenas nuevas, las de salvación. Entonces es Jesucristo. Se le llama el mensajero del pacto. Vimos hace 8 días los pactos de Dios y Jesucristo es el mensajero de esos pactos que vimos, ¿verdad? Y él tenía que venir en el futuro a su templo, ¿verdad? Él tenía que venir a su templo. Y en el Antiguo Testamento se presenta este ángel como divino, es decir, el Señor. Él es el único en distinción con el Señor. Entonces, en esto hablamos de la Trinidad, Espíritu Santo, Padre y Jesucristo. Entonces, vamos a ver acerca de cómo esto se dio. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente, boom, boom, de la nada, súbitamente, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, hablamos aquí de Jesús, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces así se le llama a nuestro Señor. Entonces ya según lo que vimos, sabemos que estamos hablando de que el ángel de Jehová era una teofanía, era la aparición de Jesucristo en forma de ángel en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y vimos que hay 50 citas diferentes. Pero veamos puntos específicos acerca de cómo el Antiguo Testamento demuestra estas verdades acerca del ángel de Jehová. La primera cosa que vemos es que el ángel de Jehová afirma tener autoridad divina. Esto nos lo confirma Génesis 16:10, que dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Es decir, que el ángel de Jehová habla como Dios y jura por sí mismo para cumplir un pacto, como lo cumplió. Hablamos aquí de el pacto, si no estoy mal, de Abraham, el pacto abrahámico que vimos hace 8 días. Pero no solo esto, sino que también muestra atributos divinos y realiza acciones divinas. Y esto lo vemos en Génesis 16 del 7 al 9, en el que dice, versículo que dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Saraí, lo que hablábamos al principio de la clase, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿De qué nos está hablando este punto? Bueno, este punto nos está hablando acerca de que el ángel de Jehová tiene un conocimiento que solo Dios posee y él juzga y redime como Dios.
juzga y redime como Dios, pero también recibe adoración divina y esto nos lo muestra Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca al lugar que yo he preparado. Hace referencia a este punto a que Dios o a que el ángel de Jehová se trata como Dios mismo, se le trata con sacrificio, se le da honor y ningún otro ángel ordinario aceptaría oración de hombre, ¿verdad? Solo el ángel de Jehová. Entonces vemos que es Jesucristo. Número 4, está identificado explícitamente como Dios, es decir, que a él se le llama de manera explícita como el Señor. Y esto lo ves aquí en este versículo. Tú eres el Dios que ve, porque dijo, no he visto tan bien aquí al que me ve, o sea, se le llama como Dios, ¿verdad? Se le llama explícitamente así. Y 5, el ángel de Jehová es una persona divina específica. Esto nos lo confirma Génesis 24:7, que dice, Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás allí o de allá mujer para mi hijo. Entonces este punto 5 nos habla de que Él es evidentemente divino y sin embargo es distinguido del Señor, es distinguido. Y el Antiguo Testamento presenta a este ángel como uno con las personas de la divinidad, es decir, este cuadro que veíamos aquí lo presenta como uno, está en uno con las personas de la Trinidad. Pero entonces sabemos que lo asociamos, discúlpame aquí, con la segunda persona de la Trinidad, por cuanto Él es aquel que es enviado para ser corporalmente, como vimos en la imagen de Jesús, en una de las primeras diapositivas. Él fue el enviado para aparecer corporalmente y Él no puede, y Él no puede ser el Padre que es el que aquel que envía, o sea, el Padre está enviándolo, ¿verdad? Él no puede ser espíritu porque no tiene forma y además sabemos que el ángel de Jehová ya no aparece más después de que el Hijo de Dios viniera en carne, eso ya lo vimos, no aparece más. Vimos que en la imagen decía, apareció como ángel, o sea, en forma angelical. En el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento no lo hizo más porque ya su obra estaba encarnada en quien era Jesucristo, ¿sí? Físicamente, tangiblemente. Y en su forma, tanto en su forma como en su carne, Él cumple una obra de redención. Comunica dos verdades, ¿verdad? Dos verdades. La primera es preparar la esposa para Cristo, ¿sí? O sea, la iglesia para Cristo la prepara de esta manera con las apariciones que hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque despertó un amor profundo en Israel. Derramó un amor profundo en el pueblo de Dios por la venida de Jesucristo. Muchas personas que somos la esposa, que somos la iglesia de Cristo, tenemos el anhelo de que Cristo venga, de que Cristo vuelva. Y por consiguiente sabemos que Él entonces su obra fue la de prepararnos, porque hace que despierte ese amor en nosotros. Pero no solamente esto, sino que en este matrimonio, en esta unión perfecta de Cristo con su iglesia, iglesia imperfecta, y Cristo personificado como el esposo perfecto, aquí no hay mancha, ¿verdad? Aquí en este matrimonio vemos que la segunda... el segundo propósito de estas apariciones era que el ángel de Jehová preparara a Cristo para su iglesia. Entonces el ministerio de Cristo fue ese anticipo de esa misión mesiánica, redentora, ¿verdad? Y las apariciones del Hijo de Dios son vistas como esas expresiones de santa impaciencia por la erupción desde su presencia en la tierra, que ya hay una unión aquí, ¿verdad? Y que su obra, sea de forma angelical o sea de forma física, fue una obra redentora, porque la Biblia nos habla de la salvación, de cómo este matrimonio es perfecto a causa de el novio Jesucristo, no de la esposa, porque la esposa falla, pero
en este ejemplo, ¿verdad? Del matrimonio. Pero Él nos ha hecho limpios, ha cambiado nuestras vestiduras. Y es por eso que nosotros reconocemos que las apariciones del Hijo de Dios, de Jesucristo, son expresiones hermosas de su presencia en la tierra y que tomó 3 oficios. ¿Cuántos oficios tomó? 3, mira. 3 oficios, como profeta, cuando apareció como profeta, como sacerdote, ¿verdad? Sacerdote aquí, y también como el rey de su pueblo. Y estas apariciones lo que nos muestran, como veíamos antes, es que las apariciones del ángel de Jehová son esta prueba de la preexistencia de Cristo. Cristo ya existía, no fue un ser creado, fue hombre y fue Dios a la vez, pero no fue creado. O sea, que estuvo desde la eternidad. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Que Él haya estado desde la eternidad y que se manifestara a los hombres, que nos viniera como ese hombre que se encarnó en un bebecito allí en Belén. Para el día de hoy vamos a memorizar un versículo muy importante. Quiero que aprendamos la palabra y que memoricemos juiciosamente lo que tenemos enfrente. Así como el ángel de Jehová estuvo presente desde el Antiguo Testamento, así como Él no tiene principio, así como entendimos hoy que estuvo desde antes que todo, así Él está hoy presente en nuestras vidas. Él es Jesucristo, Él es quien habita en la plenitud de lo que es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú y yo lo tenemos en nuestro corazón. Él no está lejano de aquellos que le buscan. Él es un Dios real, Él es un Dios que te conoce y es un Dios que espera que después del acto más hermoso que hizo en la cruz del Calvario al mandar a Jesucristo, tú respondas de una manera digna. Y sabemos que nunca vamos a poder ser dignos, ¿verdad? Pero tenemos que perseguir la santidad. Tenemos que perseguir el estudio de la Biblia, la memorización de la palabra, porque algún día Él vendrá. Vimos en la clase de hoy que en algún punto Él dejó de aparecérsele a las personas de una manera física cuando Él ascendió, ¿sí? Con el Padre, y también dejó de aparecerse, antes era en el Antiguo Testamento en versión de angelical, con esas teofanías, después se encarnó en Jesucristo, luego ascendió, pero Él regresará también, Él no está lejano, Él regresará y regresará por su pueblo, y la venida de Jesucristo es algo que tú y yo debemos esperar. Y Lucas 1:19 nos habla acerca de cómo Él fue enviado por el Padre para anunciar la mejor noticia, las buenas nuevas, las de salvación, las de que nuestra vida era como esos trapos de inmundicia sucios, sin remedio, sin cura, pero que vino a salvarnos, que vino a limpiarnos, que vino a transformarnos, a redimirnos, a justificarnos, a santificarnos. Todo por la obra de la sangre preciosa color carmesí de Jesucristo. No desperdiciemos esa obra, no desperdiciemos lo que se nos ha dado, porque la palabra de Dios dice que al que mucho se le ha dado, a ese también mucho se le va a demandar. Nosotros hemos tenido muchas pruebas, niños y niñas, chicos y chicas, tú que me escuchas, muchas pruebas del amor de Dios, muchas pruebas de su amor inagotable. Tan solo tu vida y la mía, cómo han sido transformadas, tan solo el hecho de que estemos respirando, tan solo el hecho de que diga la próxima frase que estoy pensando decir, eso es gracia. Así que no desaprovechemos esta gracia hermosa, sino que perseveremos, porque cara a cara le veremos, y que mientras llega ese día, vivamos conscientes de la realidad de que Él está en todo lugar. Coram Deo. Coram Deo es una frase en latín que significa que la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Mira, justamente lo que dice acá, presencia de Dios, todo el tiempo. Aquí dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Ahí
estaba él en la presencia de Dios, pero eso era todo, era intermitente, ¿verdad? Pero ahora tú y yo la presencia de Dios la tenemos por siempre. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad? Y hemos visto cómo el enviado de Dios, ese mensajero perfecto, nos trajo las buenas nuevas. Para la sección realiza, vas a realizar un dibujo sobre tu interpretación de cualquiera de los puntos que vimos en esta clase, cualquiera de los aspectos que te llamaron la atención, que Dios habló a tu vida a través de ellos, y los vas a mandar a la maestra antes de marzo 21 del 2021 a las 11:59. Esto fue otro video de los Timoteos. Dios te bendiga y gracias por estar aquí.